Lucas capítulo 2, versículo 52. Estamos ahí en el día de hoy. Amén, mis amados. Amén. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Y la iglesia dice. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿En qué Jesús crecía? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Voy a repetir esa primera expresión del verso. Y Jesús crecía en sabiduría. Hoy en la cuarta parte, en la cuarta parte de la serie Sabiduría, la primera parte predicamos bajo el tema Cuando falta la sabiduría. El segundo domingo predicamos bajo el tema La sabiduría está disponible. La semana pasada hablamos bajo el tema Dimensiones de la sabiduría. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema La formación de una mente sabia. Repito, formación de una mente sabia es el tema de hoy. Y le pedimos por favor que nos mantengamos en comunión y con corazones dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gloria, Señor, porque tú estás con nosotros en medio de nuestro. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por las familias que pudieron llegar a tu casa y aún las que están a distancia. Te pedimos que les puedas alcanzar hoy. En la cuarta parte de esta serie Sabiduría, te pedimos que nos acompañes una vez más y que tu nombre sea exaltado, Señor. A ti daremos gloria y honra, Señor, por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar en el día de hoy? Qué bueno es el Señor. Damos gracias a Él por su amor y su misericordia. Amén, mis amados. Amén, mis amados. Muy bien, así que esté pendiente porque como hacemos de costumbre, una vez terminemos el sermón o la predicación del día de hoy, pues al final vamos también, ¿verdad? Pues a dar varias preguntas para esta semana. Amén. Formación de una mente sabia es el tema para esta tarde y le pedimos por favor que preste mucha atención. ¿Estamos listos para escuchar palabra del Señor? Dios bendiga a los 7. ¿Estamos listos para escuchar palabra del Señor? Muy bien. Mis amados, he seleccionado con la ayuda del Señor este versículo bíblico que habla acerca de Jesús. Aparte que Jesús es mi personaje favorito en la Biblia. Las personas tienen personajes favoritos. Mi personaje bíblico favorito es Jesús. Y la realidad es que es enriquecedor estudiar los evangelios, la vida, el nacimiento, vida, muerte, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta serie, como estamos hablando sobre la sabiduría, yo quiero hablar del proceso, cómo Jesús iba creciendo y desarrollándose, ¿verdad? Pues en sabiduría. Sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Eso en teología se conoce como la unión hipostática. La unión hipostática es la unión donde convergen dos naturalezas simultáneamente en una sola persona. Y eso, ¿verdad? Pues ocurrió en la vida de Jesús. Ahora bien, aunque Jesús siendo 100% hombre, tuvo que aprender de todas las cosas que nosotros tenemos que aprender. De hecho, Él atravesó por todo lo que nosotros atravesamos y mucho más. Así que como Jesús es Dios encarnado y Él participó de carne y sangre y experimentó dolores, sufrimientos, angustia y los diferentes escenarios que la vida nos puede presentar, Él es el modelo ideal para explicarnos cómo es que se puede formar una mente sabia. Ahora bien, el verso que dimos lectura dice: y Jesús crecía en sabiduría. La palabra crecer, escuche bien esto que le va a cambiar hasta el color de la piel. La palabra crecer en griego es una palabra que se conoce como procopto. Y la palabra procopto en griego significa avanzar. Ahora bien, procopto en griego es una palabra compuesta pro y copto. La palabra pro en griego significa enfrentar o antes de. Y la palabra copto en griego significa picar y hacer pedazos. Para poder crecer en sabiduría, según este pasaje que he seleccionado, para poder crecer en sabiduría, no debemos permitir que algunas cosas que están delante de nosotros nos estanque nuestro avance, o dicho de otra
manera, para poder avanzar, necesito saber lidiar con lo que está delante de mí. Usted puede avanzar a otro nivel de sabiduría o usted se puede estancar en su condición actual. Pero hoy nosotros queremos hablar de cómo podemos formar una mente sabia. Alguien diga conmigo, más sabiduría. Más sabiduría. Y hoy quiero presentarles, si Dios, el tiempo y ustedes me los permiten, quiero presentarles 3 puntos medulares para uno poder desarrollar una mente sabia. Porque una cosa que es que en algún momento en tu vida tú hayas tomado una buena decisión y tú digas, la pegué. Una cosa es que sea de vez en cuando y otra cosa es que tú decidas invertir en tu formación para que con la ayuda del Espíritu Santo tú puedas desarrollar una mente sabia. Yo no sé usted, pero yo no quiero acertar de vez en cuando. Yo no quiero decir, ups, la pegué hoy por lo menos. No, yo no quiero que la sabiduría sea ocasional. Yo quiero que la sabiduría de Dios en la vida de mi familia sea el pan nuestro de cada. No me dejaron solo. Sea el pan nuestro de cada. Me dejaron solo. Sea el pan nuestro de cada día. Así que para que la sabiduría no sea algo que se da de vez en cuando, sino que la sabiduría sea algo que pueda fluir constantemente, entonces necesitamos aprender a desarrollar una mente sabia. Y para eso usted llegó en esta tarde. ¿Cuántos pueden levantar su manito arriba y dar gloria al que gloria merece? La formación de una mente sabia. Primer punto que quiero tocarles para que tengamos en consideración en el día de hoy. Número 1, para poder desarrollar una mente sabia, necesitamos aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Escuche bien, que le voy a explicar algo muy interesante. Mientras estaba estudiando, ¿verdad?, por la palabra del Señor, en esta semana tuvo algo bien interesante. Y es que estaba yo pensando y analizando, Señor, dame la idea de cómo poder desarrollar la dinámica para que los hermanos puedan entender. Y nuestra hermana Aguilda Villegas es una de las hermanas que está participando todos los días en el Proverbios Challenge. ¿Te recuerda qué es eso? Que todos los días pongamos un versículo bíblico. Y ese día que estaba analizando sobre eso, nuestra hermana Aguilda puso un versículo bíblico que tiene que ver con los ancianos y las canas. Y automáticamente yo lo leí en las redes sociales y eso como decimos en Puerto Rico, se me prendió la bombilla. Y dije, mire, este versículo bíblico es el que voy a utilizar para explicarle a los hermanos. ¿Por qué hablo de aprovechar bien el tiempo? En los tiempos bíblicos, los ancianos jugaban un papel importante. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver los ancianos con la sabiduría que yo necesito? Tenga paciencia que le explico ahora. Los ancianos jugaban un papel muy importante. A ellos se les consultaba y se seguían sus tradiciones. Y de hecho, y lamentablemente, los ancianos hoy en día no son considerados como en la antigüedad, ni tampoco se respetan las canas en los ancianos como en la antigüedad. Si estuviéramos en los tiempos de antes, sería casi un crimen que un anciano se pintara el cabello, porque las canas tenían un valor cultural y un valor social importantísimo. Ahora usted se da cuenta que tan pronto a alguien le salen 3 canitas, lo primero que la persona hace es teñirse el cabello, y eso no significa que usted se vaya a perder al infierno por eso, pero es un dato cultural. Sin embargo, en los tiempos bíblicos era imposible pensar que tal vez una persona que le salieran canas iba a tomar esa decisión. ¿Por qué? Por el significado cultural y social que tenían las canas dentro de la sociedad. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Y una de las razones por las cuales se consultaban a los ancianos era por la aglomeración de experiencias vividas. ¿Sí? Así que el que una persona fuera de edad adulta y su color de pelo se volviera, ¿verdad?, grisoso o blanco, era una señal en el contexto bíblico de que esa persona había adquirido con los años una aglomeración de experiencias vividas. Y de hecho, el versículo bíblico que puso nuestra hermana Aguilda ese día es en Proverbios capítulo 20, versículo 29. Y dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. ¿Las canas de qué? De la experiencia.
Así que cuando en la antigüedad se hablaba de las canas de la experiencia, no se limita solamente al color del cabello. Estaba hablando de que esa persona, lo más probable, llegó a su cabello estar teñido, tener ese color debido a las experiencias vividas y debido a la aglomeración de experiencias vividas. Esa persona, juntamente con su cabello blanco, poseía toda la sabiduría de todo lo que había aprendido en la vida. ¿Alguien está aquí? Ahora bien, pero hay una diferencia, escúcheme bien por favor, esto es importante. Pero hay una diferencia entre la persona que ha vivido mucho y es sabia y la persona que ha vivido mucho pero no es sabia. La diferencia le explica el libro de Job. Alguien diga conmigo, el libro de Job. El libro de Job en el capítulo 32. En la versión Nueva Traducción Viviente, en ese capítulo 32, en el versículo 7 dice: me dije, los que tienen más edad deben de hablar, porque la sabiduría viene con los años. ¿La sabiduría viene con qué? Ok, pero aunque la Biblia dice que la sabiduría viene con los años, es un error pensar que todo aquel que tiene largos años es sabio. Porque, escuche bien, en el capítulo 32, verso 7 dice que la sabiduría viene con los años. Pero en el mismo capítulo, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 9 dice: no siempre los ancianos son sabios. Así que tenemos un verso que dice: la sabiduría viene con los años. Y tenemos otro verso que dice: no siempre los ancianos son sabios. Entonces, cuando combinamos estos dos versículos, lo que quiere decir es que la sabiduría viene con los años, pero no todo el que ha vivido mucho es sabio, porque la diferencia entre una persona sabia y una persona que no es sabia, no solamente los años que ha vivido, sino cuánto ha aprovechado la experiencia que la vida le ha presentado. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Cuando unimos esos dos versículos en el libro de Job, entendemos que no basta solamente con vivir años, es sacarle provecho a los años que yo he vivido. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. Jesús fue una persona muy sabia, pero Jesús no vivió en la tierra hasta ser anciano. ¿Alguien sabe aproximadamente cuántos años tenía Jesús cuando murió? ¿Verdad que sí? Aproximadamente tenía 33 años. Entonces, lo más importante no es cuántos años tengo. Lo más importante es qué he hecho con los años que he vivido. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? A los 33 años aproximadamente murió Jesús. Y tenía una sabiduría de un nivel poderoso. Alguien diga conmigo, poderoso. Así que entonces significa que no basta solamente con la experiencia, con los años vividos, sino también lo que yo hago en esos años. Escuche bien, el aprovechamiento del tiempo es vital para desarrollar una mente sabia. Repito eso, el aprovechamiento del tiempo es vital para desarrollar una mente sabia. La pregunta que tenemos que hacernos: si Jesús a los 33 años alcanzó un nivel de sabiduría poderoso, la pregunta sería: ¿en qué Jesús invertía su tiempo? ¿En qué Jesús invertía su tiempo? ¿Alguien recuerda lo que Jesús dijo cuando solamente tenía 12 años? ¿Alguien recuerda? 12 años Jesús en el templo Jesús. Él dijo, de hecho, que siempre nosotros decimos que Jesús estaba perdido. En realidad Jesús no estaba perdido, porque Jesús sabía dónde estaba, en el templo. Los que estaban perdidos eran los papás que no sabían dónde estaba el nene, pero el nene siempre sabía dónde estaba. Así que, ¿alguien recuerda una expresión que Jesús dijo cuando María lo encontró en el templo? Muchacho, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y cuando la madre estaba hablando con Jesús, Jesús le dijo a los 12 años: en los negocios de my father me es necesario estar. 12 años. Y ya Jesús sabía en dónde tenía que invertir el tiempo. 12 años.
que lo más seguro que gente de 40 y de 50 años en la generación de Jesús no tenía la sabiduría que el muchacho tenía a los 12 años. ¿Y cómo es posible que con 12 años tenía una sabiduría tan clara? Porque la Biblia dice que él crecía en sabiduría. No fue instantánea, escúchame bien, que ahorita vamos a hablar de eso. La sabiduría que Jesús adquirió no fue instantánea, porque la Biblia dice que él crecía en sabiduría. Si crecía en sabiduría, es que la sabiduría adquirida fue a través de procesos de la vida. Alguien diga conmigo, procesos de la vida. Así que si la vida te está procesando y sientes que te están martillando, que te están ahí agobiando, pues dale gloria al Señor, porque puede ser que vas a terminar como Jesús, que las experiencias vividas te van a ayudar a tener sabiduría. ¿Cuántos adoramos al Señor? Así que Jesús tenía 12 años y ya sabía en qué tenía que invertir su tiempo. Ahora la pregunta que tengo que hacerle a la iglesia y la pregunta que debo de hacerle a los hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales es: ¿cuánto tiempo inviertes en los propósitos de Dios? Hoy este culto va a estar. ¿Cuánto tiempo inviertes en los propósitos de Dios? Hermano, para usted poder desarrollar o formar una mente sabia conforme a la sabiduría de Dios, nosotros necesitamos invertir tiempo en los propósitos de Dios, porque Él es la fuente de mi sabiduría. ¿Cuántos estamos aquí en el día de hoy? Así que no puedes formar una mente sabia si tu mente no está en los propósitos de Dios. No puedes formar una mente sabia. Así que de hecho la dinámica en el mes de agosto, para los que no se han dado cuenta, es leer todos los días un capítulo del libro de Proverbios. ¿Por qué, pastor? Porque el primer capítulo de Proverbios dice que una de las cosas que da el libro de Proverbios es sabiduría. Así que por eso es que estamos leyendo un capítulo diario del libro de Proverbios, porque estamos trabajando con la sabiduría. Por eso es que el pastor toda la semana, después de predicar, da asignaciones sobre la predicación de sabiduría, para que la gente en su casa se mantengan estudiando y en familia creando un ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque si yo quiero desarrollar una mente sabia, si yo quiero que mis hijos aprendan a tomar buenas decisiones, si yo quiero que mi matrimonio pueda estar fortalecido, como único podemos caminar en victoria es desarrollando una mente sabia. Y yo no puedo desarrollar una mente sabia si no saco tiempo con mi familia para invertirlo en los propósitos de Dios. Pero le tengo una noticia con mucho amor y con mucho respeto: formar una mente sabia no es obligatorio, es opcional. Pastor, yo no quiero hacer las asignaciones semanales. Yo no lo voy a obligar, eso es opcional. Pastor, yo no quiero leer el libro de Proverbios. Yo lo lamento, no podemos obligarte, eso es opcional. Porque si hasta Dios respeta tu rebeldía, yo también tengo que respetarla. Pero qué lindo es saber cuando usted se mete en su mente y decir: yo no quiero seguir cometiendo los errores que cometí en el ayer. Yo no me conformo con estar en el nivel espiritual donde estuve el mes pasado. Yo quiero crecer, yo quiero parecerme a Cristo, que se supone que sea la ambición de la iglesia. Yo quiero parecerme a Cristo. Y si la Biblia dice que Cristo crecía en sabiduría, entonces ¿cómo yo puedo crecer en sabiduría? Pues voy a ver lo que Cristo hizo con su vida y voy a ponerme la falda y el pantalón en mi sitio y voy a decirme a mí mismo: llénate de valentía, y si quieres parecerte a Cristo, entonces invierte tiempo en los propósitos de Dios. Invierte tiempo en los propósitos de Dios. Formar una mente sabia no es obligatorio, es opcional. Usted decide vivir tropezando, o usted decide vivir venciendo obstáculos. Voy a repetir eso. Usted decide vivir cometiendo errores que no los podemos evitar. Escuche bien, hay situaciones en nuestra vida que no nos las quita nadie. ¿Sí? Como dicen en Puerto Rico, la pedra que está para jugar no la coge Pedro. O sea, hay cosas que aunque tengas sabiduría la vas a vivir, pero hay cosas que si desarrollas una mente sabia te las vas a economizar. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Pero hermano, esto no es obligatorio, esto es opcional. Nosotros le presentamos el menú, le damos la bandeja, le damos las herramientas. Usted es el que decide si va a formar o desarrollar una mente sabia. Pero yo le advierto que si usted no decide ser semejante a Jesús, si usted no quiere crecer en sabiduría, va a arrastrar los mismos problemas, va a arrastrar las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que usted no supera lo arrastra, y todo lo que arrastra te afectará para relacionarte con las personas
persona: pastor, ¿y cómo puedo dejar de arrastrar tantos problemas y tantas situaciones? Desarrolla una mente sabia, aprenda a tomar mejores decisiones y dile al fracaso: bye bye, me cansé de ti, de hoy en adelante caminaré en victoria. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Usted puede levantar la mano si quiere, si no, yo como quiera la voy a levantar y voy a adorar al Señor. Es opcional. Yo no sé usted, pero yo tomo la decisión de formar una mente sabia. Yo tomo la decisión de que mi casa y yo serviremos al Señor con sabiduría, con integridad de corazón, pidiéndole a Dios que nos ayude a parecernos más a Él. Como pastor, creciendo en sabiduría. ¿Alguien puede levantar su mano arriba y dar gloria al que gloria merece? Dar gloria al que gloria merece. Pero para poder desarrollar esta mente sabia, necesitamos aprovechar el tiempo. Escuche, no le estoy diciendo que usted no puede bromear, no puede compartir, no puede saber. Los hermanos saben que, ahora ¿verdad? Pues tomamos ciertas medidas, pero sacando el escenario de la pandemia, los hermanos saben: pastor, ahí va la familia pastoral. Pastor, vamos para el parque. Pastor, vamos a jugar bowling. Y pastor, y nosotros compartimos y bromeamos. O sea, el invertir tiempo en los propósitos de Dios no es que dejes de ser ser humano ni te conviertas en antisocial. Porque Jesús crecía en sabiduría y la Biblia lo pone, contestaba en fiestas celebrando bodas. ¿Sí o no? Él crecía en sabiduría y tenía vida social. ¿Sí o no? Así que no te estoy hablando de que te metas en un monasterio, te tranques por 60 años, te aprendas la Biblia de memoria y no puedes hacer nada porque te contaminas. No, mi hermano, nosotros tenemos que aprender a convivir en un mundo lleno de conflictos, lleno de pecado. Pero ahí nos puso el Señor para crecer en sabiduría. No es que voy a dejar de compartir, ni voy a dejar de ser yo, pero en mi vida yo voy a aprender a establecer prioridades. Y mi prioridad es que mi familia y yo crezcamos en sabiduría. Alguien diga conmigo: también la mía. Alguien diga conmigo: también la mía, también la mía, también la mía. En el Job capítulo 32 versículo 7, el versículo que leímos ahorita, dice que la sabiduría viene con los años. ¿La sabiduría viene con qué? Usted lo dijo como si le hubieran pasado como 100 años por encima de usted. ¿La sabiduría viene con qué? Con los años. Escúcheme bien. Yo tocaba de manera somera o de manera superficial el domingo pasado esto. Y es que la sabiduría viene con los años. Y yo le decía algo muy importante a los hermanos, y es que hay dos maneras de tú recibir algo de Dios, una bendición de Dios: instantánea o progresiva. ¿Sí? Y de hecho, yo no sé si usted sabía, pero en la Biblia habla de los dones del Espíritu, que sería muy interesante darle una serie sobre los dones del Espíritu. Gracias por tu motivación. La Biblia habla sobre los dones del Espíritu. Y no sé si usted sabía o se había dado cuenta, pero en uno de los dones del Espíritu dice palabra de sabiduría. Eso está ahí, in your Bible. Palabra de sabiduría. Y yo puedo estar hablando con alguien, yo puedo estar hablando con alguien y de momento Dios me da una palabra de sabiduría para esa persona. Eso es algo instantáneo. De hecho, yo no sé a cuánto le ha pasado. Por favor, sea sincero, no disimule, sea sincero. Yo no sé a cuánto usted le ha pasado que usted está hablando con una persona. Esa persona no sabe por lo que usted está pasando y esa persona comienza a hablar, y mientras la persona le habla, usted se da cuenta que Dios lo está usando, pero ella no se está dando cuenta. ¿A alguien le ha pasado eso? Ay, no me haga sentir raro. ¿A alguien le ha pasado eso? Que usted calladito dice: a fulano como que Dios que lo está usando, y ella te está hablando como si nada, porque no sabe nada. Y tal vez esa persona no sabe que Dios le está dando una palabra de sabiduría, porque eso es algo que se puede producir instantáneamente. Pero cuando la Biblia dice que la sabiduría viene con los años, es que hay otra manera en la que Dios te da sabiduría, y es la manera que la gente no quiere. ¿Cuál es la manera? A través de los procesos. Así que hay una gran diferencia entre lo instantáneo y lo progresivo. Escúcheme bien que esto le va a cambiar el color del pelo. Escúcheme bien. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder de que todo lo que Él te ha prometido, Él tiene el poder de dártelo instantáneamente? ¿Cuántos creen eso? Y los demás, yo no sé cuál es el Dios que usted le dice, hermano, ese Dios no tiene poder. Voy a repetir eso. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder instantáneamente de darte en un segundo todas las promesas que Él te va a dar?
Sin embargo, hay cosas que Dios te ha prometido y han pasado años y no te las ha dado. Entonces, si Dios tiene el poder de darme las cosas instantáneamente, porque hay muchas cosas que para Dios dármelas se tarda tanto. Porque hay cosas que para Dios te habló hoy, pero para dártelo necesita ser procesado para poder adquirir cierto nivel de sabiduría, cierto, ¿verdad? Pues, nivel de madurez. Entonces, ¿por qué si la sabiduría puede ser instantánea, Dios hace que yo me tome tiempo en desarrollarla? Sencillo, apunte esto, apréndelo y no se lo olvide. Cuando Dios no te da algo rápido, es porque tú estás interesado en la bendición y Dios está interesado en desarrollar tu carácter. Oh my God, en lo que ustedes piensan, yo voy para acá. Hay cosas que Dios te puede dar ayer, now. Sin embargo, Dios deja que pase el tiempo, porque Dios espera que tú aprendas a administrar y a sacarle provecho al tiempo. Y lo que Dios pudiéndote dar hoy te lo da de aquí a 6 meses, es porque aparte de la bendición, Él no solamente está interesado en verte bendecido, Él está interesado en que tu vida lo refleje a Él. Y para eso necesitas carácter. Pero nosotros queremos que Dios sea como el microondas, ¿sí o no? Me meto y en 2 minutos ya yo quiero estar caliente. Sin embargo, el Señor dice, lo que pasa es que para desarrollar la mentalidad sabia que yo quiero que tú tengas, quiero que entiendas que hay que tener paciencia porque lo tuyo toma tiempo. Dile al que está a tu lado, ten paciencia que lo tuyo toma tiempo. Dile a alguien que te queda cerca, ten paciencia porque lo tuyo se toma tiempo. Ahora mírale y dile, tú no eres tan espiritual como tú piensas ni como tú te imaginas. Mamita, negrito, lo tuyo se toma tiempo. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Ahora, esto es importante, mis amados, que nosotros analicemos sobre esta temática. Ahora bien, y el Señor quiere que desarrollemos una mente sabia. Y de hecho, uno de los dones es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Porque Dios desea que nosotros aprendamos a tomar consejos. ¿Aprendamos a tomar qué? Consejos. Mi padre era un hombre que había aprendido mucho de la vida había aprendido. Mi papá había tenido negocios, había fracasado, mi papá estuvo económicamente bien, o sea, mi papá experimentó muchos procesos en su vida. Y yo recuerdo que a veces papi, yo era jovencito soltero, a veces papi me daba consejos y como yo era soltero, no había experimentado mucho en la vida, pues habían cosas que yo decía, el viejo está loco, es old fashion, está anticuado, mira lo que me dice. Y pues con el tiempo me daba cuenta que el viejo las pegaba. Pero las pegaba no porque tenía un don, sino las pegaba porque tenía experiencia de la vida y le había sacado provecho. Y yo recuerdo que un día mi papá, cuando tenía como 65 años, si no me equivoco, más o menos, mi papá un día me sentó y me dijo, tú no estás entendiendo los consejos que yo te estoy dando. Mi papá me dijo, ¿tú te imaginas un joven de 25 años con la mente de un viejo de 65? Tú sabes los negocios que tú puedes hacer que vas a ser exitoso. Tú sabes lo que te vas a economizar. Tú sabes las cosas que tú puedes ver que los de tu generación no las van a ver porque no tienen la bendición de tomar consejo. Entonces, ¿por qué es importante tomar consejo? Porque una de las virtudes de tomar consejo es que todo el mal, el daño y el fracaso que te puedes evitar. Que te puedes evitar. La persona que te da un buen consejo está utilizando su pasado para bendecir tu futuro. Repito eso. La persona que te da un buen consejo está utilizando tu pasado para bendecir tu futuro. Cuán importante es escuchar a mamá y a papá. Cuando mamá dice, hey, ese nene no te conviene. Mamá, aparte de ser una mujer santa, mamá tuvo que haber tenido experiencias en su vida y mamá sabe que hay lobos disfrazados de oveja.
Pero nosotros nos empeñamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y a veces no entendemos que el consejo de mamá, el consejo de papá nos va a evitar fracasos en el día de mañana. Porque tú ves a mamá y a papá de pie, pero ha estado de pie, pero ha tenido fracasos, desilusiones, desaliento, y aunque la vida la ha golpeado con ímpetu, el Espíritu Santo la tiene puesta de pie. Así que tú valoro los consejos que mami y papi te puedan dar, porque ellos quieren economizarte el daño que ellos recibieron. Así que todo joven, adolescente, niño que me esté escuchando por las redes sociales, por el canal de YouTube, a toda persona que pueda llegar a este video, si tienes una madre y un padre que te aman y te dan consejos sabios, valóralo, porque ellos están tomando el pasado para bendecir tu futuro. ¿Alguien puede dar gracias al Señor por eso? Lo que nos hace entender que lo que nos pasó ayer lo podemos utilizar para bendecir el día de mañana. Alguien diga conmigo: el día de mañana. Lo que me lleva al segundo punto: para poder formar una mente sabia, número 1, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Número 2, para poder desarrollar una mente sabia, tenemos que aprender a ver nuestras circunstancias a la luz del propósito de Dios. Repito, para poder desarrollar una mente sabia, tenemos que sacarle provecho a lo que nos pasó. Repito, tenemos que sacarle provecho a lo que nos pasó. Pero pastor, ¿cómo yo le saco provecho a lo que me pasó? Aprender a ver nuestras circunstancias a la luz del propósito de Dios. Alguien diga conmigo: Dios tiene propósitos conmigo. Y nosotros tenemos que aprender a ver las circunstancias a la luz del propósito de Dios. Escuche bien, una persona me hizo una pregunta en días pasados. Una persona me hizo una pregunta y me dijo: pastor, ¿por qué Dios ha permitido que me pase todo lo que me ha sucedido? Y la persona comenzó a explicarme las tragedias que ha tenido en su vida, las cosas que ha atravesado y que ha pasado. Y yo escuchaba a la persona, y mientras le escuchaba decía: Señor, dame una palabra de sabiduría para poder responderle a esta persona. ¿Por qué Dios ha permitido todo el mal, el daño que me ha sucedido? Y yo le explicaba a la persona: hasta que no veas tu dolor como parte de una preparación de Dios en tu vida, vas a estar lamentándote y preocupándote y no entendiendo por qué Dios permite ciertas cosas. Cuando tú aprendes a ver tu dolor, tu crisis, tu angustia a través del propósito de Dios, tu mentalidad cambia. ¿Por qué? Porque a tu dolor le encuentras significado. ¿Alguien está aquí? O sea, en tu dolor no hay despropósito. En tu dolor no hay casualidad. En tu dolor hay plan eterno y cosas que Dios quiere utilizar para gloria de su nombre a través de tu dolor. Voy a darle un ejemplo, y es el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, una de las cosas que a Jesús le hicieron camino, ¿verdad?, en la vía dolorosa, es que a Jesús su cuerpo se lo laceraron. Y los romanos utilizaban un látigo, y ese látigo romano era compuesto de tiras de cuero. Tenía bolitas de plomo y también tenían huesos afilados. Y preparaban los látigos, escuche bien, preparaban los látigos de forma tal que cuando el romano daba con el látigo en la espalda de Jesús, de alguna manera el látigo pesado se podía incrustar en la piel de Jesús. Cuando el soldado romano alaba hacia atrás el látigo, eran pedazos de piel y carne que se desprendían. Así que en realidad Jesús fue herido y Jesús pasó por el dolor. Pero la Biblia nos enseña a través de la crucifixión de Jesús que nuestro dolor es parte del propósito. Usted me dirá: pastor, no entiendo. ¿Cómo que el dolor fue parte del propósito? Bueno, porque cada vez que le daban un latigazo a Jesús, esos latigazos le abrían la piel y se convertían en heridas. Alguien diga conmigo: heridas.
Repito, le daban el latigazo, se incorporaba en la piel, alaban el látigo, salían pedazos de piel y de carne, y cada latigazo producía en Jesús herida. Ahora bien, según la Biblia, las heridas se convertían en llagas, y según la Biblia, las llagas es lo que Cristo utiliza para sanar gente. No, me dejaron solo. ¿Quién fue el que lo entendió? El evangelista del Antiguo Testamento, conocido como el profeta Isaías. Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su fuimos nosotros curados. Pero no puede ser curado si no hay llaga. No puede haber llaga si no hay herida. No puede haber herida si no está el látigo romano. Así que cada vez que tú sientas el látigo romano, es la preparación, porque tu vida sanará a familias, tu matrimonio sanará a otros matrimonios. Así que en vez de estar quejándonos en el dolor, digamos gracias, porque hoy estoy sangrando, pero mi herida se convertirá en una llaga, y esta llaga sanará. ¿Alguien puede levantar su mano arriba, por favor? Alguien puede decirle a Dios gracias por la herida. Alguien puede decirle a Dios gracias porque hablaron mal de mí. Gracias porque me lastimaron. Gracias por lo que me hicieron. Señor, duele. Siento que me estoy desangrando, pero cuando tú me restaures, mi llaga sanará a la gente herida. Alguien puede darle gloria a Dios por el dolor. Alguien puede dar gloria porque tu dolor es una preparación para que tengas sabiduría y puedas ministrar. Y puedas ministrar. Antes de que entráramos en el pastorado, yo estuve 20 años en el ministerio predicando, 20 años. Y cuando entré en el pastorado, así como cambió el ministerio, cambiaron las luchas, cambiaron las batallas, cambiaron los latigazos, cambiaron los golpes. Pero yo tengo que entender que si yo quiero tener un ministerio sanador, si yo quiero tener un ministerio restaurador, yo tengo que saber lo que se siente ver la propia sangre en el piso. Yo tengo que saber lo que se siente una herida. Yo tengo que saber lo que se siente una traición o un rechazo. Por eso, hermanos, si nosotros no entendemos que todo lo que nos ocurre tiene que ver con el plan de Dios, vas a estar toda la vida echándole la culpa a Dios porque no entiendes lo que te pasó. Pero cuando tú entiendes que el látigo produce herida, que la herida produce llaga, pero que por su llaga fuimos nosotros curados, entonces puedes entender que lo que me está pasando es un proceso para desarrollar una mente sabia y poder ministrarle a futuras generaciones. Alguien está aquí conmigo en el día. Alguien se atreve a decir gracias por el dolor. Alguien se atreve a decir: Señor, no importa lo que me suceda, ayúdame a formar una mente sabia. Alguien se atreve. Ayúdanos a formar una mente sabia. Alguien diga conmigo: mente sabia. Más fuerte, diga conmigo: mente sabia. Cuando aprendes a vivir, a ver nuestras circunstancias a la luz del propósito de Dios, puedes desarrollar una mente sabia. Repito, cuando aprendes a ver las circunstancias a la luz del propósito, puedes ir desarrollando una mente sabia. Mis padecimientos los convertiré en herramientas de bendición y aprendo a utilizar mejor mis experiencias vividas. Le voy a explicar algo por si usted no sabe. Usted sabe que en la Biblia hay un libro que se conoce como el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. La Biblia, uno de los libros que presenta la Biblia es el libro de los Salmos. Amén, mis amados. Amén, mis amados. Ahora escuche bien. Yo no sé si usted sabía, pero escuche lo que le voy a explicar brevemente parte de la historia de los Salmos. En el Salmo 108, versículo 1 dice:
Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Así que muchos de los salmos, escuche bien, muchos de los salmos se escribieron estando el compositor en angustia, dolor y persecución. Hay salmos que usted lee y canta, y los restauran, le bendicen. Hay salmos que, hay hermanos que dicen, pastor, estaba leyendo este salmo y me cayó la gloria de Dios como una lluvia sobre mi vida. Y yo digo, cuando veo cuál salmo leíste y cuando veo el salmo, yo digo, lo que la hermana tal vez no sabe es que el salmo que ella leyó, que le cayó una lluvia de la gloria del Señor, ella no sabe que ese salmo, el salmista lo escribió estando en persecución, en angustia y en dolor. ¿Alguien está aquí conmigo? Así que no sé si usted sabía, escuche esto, los salmos son líricos. ¿Los salmos son qué? Líricos. Pastor, tradúzcame eso. Los salmos son diseñados de cierta manera que son adaptables a instrumentos musicales. ¿Sí? Así que los salmos no solamente se leían, los salmos se cantaban. ¿Los salmos qué? Se cantaban. De hecho, usted ha visto tal vez algunos cristianos se meten en una cabina de estudio, cantan un salmo y le ponen instrumentos musicales. Esa canción viaja por el mundo, la ponen en las redes sociales, el video se hace viral, millones levantan la mano y cantan ese salmo. Y lo que la gente no sabe es que el salmo que te está restaurando, el salmo que te está liberando, el salmo que te hace sentir gloria del Señor, lo escribió alguien escondido en una cueva, siendo perseguido, angustiado, vituperado. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Dios está cogiendo el dolor de alguien y lo está convirtiendo en una canción para ti. Alguien está aquí. Ahora tú te atreves a decirle al Señor, haz que mi vida sea una canción para los demás. Alguien se atreve, haz que mi vida sea una canción para los demás. Alguien levante su mano arriba, por favor, y adore al Señor. Y esto es importante, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que parte de formar una mente sabia es aprender a utilizar lo que la vida nos presenta. Alguien sanará con tu herida. Alguien será restaurado por tu quebranto. Alguien tomará fuerzas para superar sus temores cuando escucha el testimonio de cómo tú superaste tus temores. Alguien levantará las manos y adorará a Dios en medio de su dolor cuando te vea a ti adorando a Dios en medio de tus padecimientos. Cuando desarrollas una mente sabia, tú le encuentras propósito a todo lo que te está pasando. Alguien puede saltar al Señor. Y el tercer punto, y con este cerramos en el día de hoy. Para poder desarrollar una mente sabia, número uno, necesito aprovechar más el tiempo. Número dos, para poder desarrollar una mente sabia, tengo que aprender a encontrarle propósito a lo que me está sucediendo. Número tres, para poder desarrollar una mente sabia, necesito saber reflexionar. ¿Necesito saber qué? Hermano, si escuche bien, le puede ocurrir 15 veces lo mismo. Y si no reflexiona, le va a pasar 30 veces más. ¿Sí? Porque una de las cosas que tenemos que hacer para formar una mente sabia es aprender a reflexionar. ¿Aprender a qué? Libro de Proverbios capítulo 4, ya con esto estoy en la postrimería del mensaje. En Proverbios capítulo 4, en la Nueva Traducción Viviente dice así: adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. ¿Desarrolla buen qué? No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. Ahora bien, ¿qué es el juicio? Se lo voy a decir en palabras terrenales para que me pueda entender. El juicio es lo que se conoce como el veredicto. Un veredicto es un dictamen emitido después de una considerable reflexión. En otras palabras, ese es el término que se utiliza cuando está en un jurado. ¿Qué es el juicio o qué es un veredicto? Cuando usted es jurado de un caso. No sé cuántos de ustedes alguna vez han ido a la corte y han sido parte de los que juzgan un caso. Pero cuando en la corte se presenta un caso,
hay un desfile de evidencia, ¿sí? El abogado del acusado presenta sus evidencias, la parte, ¿verdad?, la otra parte presenta sus evidencias, y hay un desfile a favor y en contra. Y cuando se están dando todas las evidencias, el jurado tiene que estar aparte en un lugar aparte y tiene que comenzar a reflexionar sobre las evidencias que les presentaron. Y después de reflexionar sobre esas evidencias, ellos tienen que tomar una conclusión. Así que cuando la Biblia habla que desarrollemos buen juicio, la Biblia lo que está diciendo en palabras simples es: aprende a reflexionar sobre las cosas que te están pasando, analiza las evidencias a favor tuya y en contra tuya, y con calma aprende a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a reflexionar, no podré identificar lo que impide el avance de una mente sabia. Así que para yo poder identificar lo que está impidiendo mi avance, tengo que sentarme y reflexionar: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Lo pude haber hecho de una manera mejor? ¿Cuáles son los puntos a favor, los puntos en contra? Entonces tú debes de analizar, sentarte. Escucha bien, porque hay un requisito para también tener sabiduría. Pregúntame, ¿cuál es? Que la Biblia también dice que la sabiduría está con los humildes. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener humildad para sentarme y reflexionar y decir: uy, lo pude haber hecho mejor. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado que usted ha hecho algo y después que se le ha enfriado la mente, hermano? Porque cuando usted toma decisiones con la mente caliente, lo más seguro es que comete errores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando se le bajan las revoluciones y se le baja el calentón que usted tiene en la sangre y usted reflexiona de una manera más sabia, ¿cuántos han llegado a la conclusión de decir: fíjate, lo hubiera hecho de otra manera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted entró en un proceso de reflexión. Y el proceso de reflexión es el que lo ayuda a identificar entre las alternativas, a diferenciar lo bueno y lo mejor. Pero para eso tenemos que aprender a reflexionar. Alguien diga conmigo: reflexionar. Más fuerte, alguien diga conmigo: reflexionar.